Realizan encuentro entre la Presidencia de Casa de las Américas y el Secretariado de la UNIAC víspera de su aniversario 60. Celebran en Santiago de Cuba los 30 años de la inauguración del Complejo Cultural Heredia. Y escritores y artistas recuerdan a Fidel en el aniversario 95 de su natalicio. Continuamos acercándonos a su presencia en el entramado cultural. Saludos desde La Habana, es jueves 12 de agosto de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Miembros del Secretariado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba intercambiaron con integrantes de la Presidencia de Casa de las Américas en un encuentro que evocó el legado de Fidel en el entramado cultural de la nación y su relación con los escritores y artistas en los espacios de la UNIAC. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la cita que se celebró a propósito del aniversario 60 de la Fundación de la Vanguardia Artística e Intelectual Cubana. Jaime Gómez Triana, vicepresidente de la Casa de las Américas, presentó la muestra ubicada en la biblioteca de la entidad cultural que está dedicada a Fidel Castro Ruz, una selección cuidada de publicaciones, fotografías y afiches, con la presencia de Luis Morlote, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Abel Prieto, presidente de la Casa, y Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias y de la revista Casa, se refirieron a los presupuestos culturales defendidos por Fidel para nuestro país y especialmente al momento fundacional de la unión que agrupa a notables artistas y escritores. De ese diálogo de Fidel con nuestros intelectuales hubo momentos verdaderamente excepcionales donde tú te das cuenta lo cómodo que se sentía Fidel en ese clima, cómo le gustaba escuchar, cómo le gustaba intercambiar con esos artistas, con esos escritores, cómo lo nutrían todas esas ideas, los temas de la marginalidad que se trataron también en esos encuentros, los temas de formas de colonialismo cultural asociados a una visión pseudo-folclórica, turística de nuestra cultura que a veces se utilizaba tanto en el turismo como en algunas instituciones culturales. Fidel estuvo atento siempre a ese tipo de análisis y disfrutaba cuando se planteaban temas polémicos, porque Fidel era, por supuesto, un gran intelectual, un intelectual agudísimo y se sentía cómodo cuando había un debate inteligente, un debate profundo, un debate hondo, sin circunloquios ni eufemismos, un debate franco. Un encuentro entre el equipo de Casa de las Américas y el Secretariado de la UNIAC para celebrar el natalicio del líder histórico de la Revolución y los 60 años de la organización. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y como en cada emisión de este noticiero durante el mes de agosto y a propósito de la celebración el venidero día 22 del aniversario 60 de la Fundación de la UNIAC, le presentamos ahora el segmento Esencias de la Nación que nos acerca a la vida y obra de uno de sus miembros. Hoy presentamos el testimonio de un querido cantautor. Creo que la trova fue la que siempre me gustó, lo que empecé a redescubrirla ya a los 20 años, cuando oí tanta poesía en la canción, que es lo que me gusta a mí. Y vi que el trovador no es un mero intérprete de moda o de paso por la vida, sino un partícipe, un protagónico, como un testigo de su tiempo, que deja plasmadas cosas que le han pasado a él, a la ciudad, a su familia, a la gente, que de alguna manera marcan una historia. Siempre sin chauvinismo, ¿no? Porque los lugares donde uno nace, donde uno crece, donde uno tiene familia, afectos, todo, es el más bello del mundo.
Pero Cienfuegos, además de eso, no es gratuito el amor que se le tiene, puesto que también tiene una bondad estética tremenda, es una belleza constantemente donde miras ese mar tranquilo, que no sé, casi que te obliga a reflexionar, a pensar, a soñar. Las generaciones le cantan a su tiempo, sus inquietudes son otras, no son los mismos condimentos en los cuales uno se creció y se desarrolló y luchó. Estas tienen otras tareas, otro campo, y por supuesto que también le cantan a eso. Solo que las herramientas siguen siendo las mismas. La poética en la canción y desde la cubanía, aun cuando haya mucha influencia por la información, por todo, que es una homogeneidad de géneros tremenda. Pero sí, hay muchos buenos talentos, me consta, y además los oigo, y que tienen ese germen de la trova que no ha muerto ni morirá, porque sigue siendo la canción que más revela el espíritu y la conciencia cubana. Casi todos los trovadores más están en la unidad. Creo que es la organización que más respetamos y que más queremos, porque no es cofradíaca, es una logia muy abierta, pero sí nos reunimos los talentos, hay un ambiente creativo muy diferente a todo lo que, a lo que acostumbramos a vivir. Se respira mucha creatividad, muchos deseos de hacer cosas. La unidad es un remanso espiritual para todos nosotros, porque además nos encontramos con los compañeros de más cosecha cultural, más expedito, de más experiencia, perdón, y es reconfortante reunirnos, conversar y plantear tareas, aun cuando la unidad no sea un organismo comercial de la cultura, ni mucho menos, pero sí realizan actividades muy saludables para nuestro pueblo. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Esto será en instantes. Hace 30 años se entregaba a las máximas autoridades del país el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba. La institución ha sido testigo del devenir sociocultural del territorio. Para cumplirle un sueño a Santiago de Cuba se juntaron las manos de muchos hombres y mujeres 30 años atrás. Y esta era una obra que era casi una deuda con Fidel. Él había estado de primer momento muy al tanto de su construcción. Obra que el pueblo todo de Santiago la acogió con mucho beneplácito y de primer momento, en horas de trabajo voluntario, aquí se volcó la ciudad de Santiago de Cuba. Realmente era la Heredia, era su gran teatro, desde el principio. Santiago necesitaba una construcción de lujo para ver lo mejor del arte en la escena. Sería el primero de su tipo diseñado y construido luego del triunfo de la Revolución. Fue una obra que sumó principios, amor y la unidad de todo un país. A partir del incendio del Teatro Aguilera y del deterioro del Teatro Oriente, el Teatro Oriente, un teatro emblemático de Santiago de Cuba, se empezó a deteriorar. Se decide construir en Santiago de Cuba un gran teatro.
surgió una joya arquitectónica que ha sido escenario de parte importante de los eventos artísticos, políticos y científicos en la ciudad héroe. Se decide sacar del centro de la ciudad. El centro histórico estaba muy congestionado y se decide ubicarlo en esta zona de la Avenida de las Américas, zona donde existían una gran cantidad de construcciones y todo eso hubo que demolerlo y construirlo en otros lugares, por lo tanto se encareció la inversión. Matilde conoce muchas de las historias que descansan en cada espacio del Gran Teatro del Heredia de Santiago de Cuba, de un coloso que se brindó un 13 de agosto como Gran Teatro y luego tomaría el nombre del primer poeta romántico de América. En Santiago de Cuba existió siempre un amor muy grande por Heredia, José María Heredia, a partir de que fue, como sabemos, el primero que tuvo anhelos de independencia en su época. En la etapa insurreccional, Vilma, en una oportunidad, la cogen tirando volantes y cuando cogen los volantes resulta que eran poemas de Heredia. O sea que eran en Santiago de Cuba todos los revolucionarios incluso eran amantes de la poesía y de la obra poética de Heredia. Se evalúan dos nombres, Protesta de Baraguá o José María Heredia. Treinta años atrás, el 23 de agosto, el Coloso ofreció su primer espectáculo y se dedicó a la Federación de Mujeres Cubanas. Así confirmó la solidez constructiva de la Cuba que se unió para levantarle. Meses después fue celebrada la reunión más importante del Partido Comunista de Cuba, el Congreso, en su histórica cuarta convocatoria en octubre de 1991. Él se lo contaba o se lo narraba a los participantes en el Congreso que aunque no se pudiera concluir el teatro, se iba a hacer el Congreso en Santiago de Cuba o en una carpa si era necesario. Cuando aquí el contingente Antonio Maceo se enteraron que había esa posibilidad de que el teatro no se concluyera y que se hiciera en una carpa en Santiago y demás, pues los constructores se tiraron para la obra y sacaron una gran tela que decía teatro sí, carpa no. Fidel Castro expresó en aquella ocasión: el Teatro Heredia no es una obra para el cuarto Congreso del partido, es una obra para la historia. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Una vez más recibo a Liyixi Hernández, vicepresidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Muchísimas gracias por acceder nuevamente a nuestra invitación. Muchas gracias. Liyixi, ¿cómo han logrado los artistas de las artes escénicas evitar ese apagón cultural que sin duda hubiese existido por el tema de la COVID-19? Bueno, la creatividad es una condición inherente al arte y en esta etapa de confinamiento y aislamiento social, que son objetivos opuestos totalmente al arte, a sus expresiones artísticas, la creatividad ha sido primordial para que desde la institución y los artistas se evitara ese apagón cultural. Siempre fueron necesarias políticas institucionales y estatales, desde la protección salarial que se le brinda a nuestros artistas para mantener la condición de creación y seguir desarrollando los procesos de creación, hasta el financiamiento de proyectos que se han generado a lo largo y ancho del país de los presupuestos institucionales para apoyar también propuestas nacidas de los artistas, producciones audiovisuales que se han entregado a los medios de difusión masiva y para sostener una programación desde las redes sociales. De esas alternativas que se han implementado, ¿cuáles han llegado para quedarse? ¿Cuáles pudieran funcionar en un futuro una vez que la COVID-19 ya no sea una realidad? Las alianzas que hemos logrado con la radio y la televisión han sido muy importantes. La radio le ha brindado un espacio a todos nuestros artistas a lo largo y ancho del país, todo el sistema de la radio cubana. Se han financiado proyectos propuestos por los artistas, espacios fijos y caracterizados que hoy están como espacios en la programación y en la parrilla de la radio y de la televisión y que se van a sostener también con el tiempo, aun cuando vuelva a una presencialidad. Nosotros hemos financiado 27 proyectos, alrededor ya casi de 30 proyectos, porque hay algunos que están todavía en fase de producción, entre los que se encuentran los teleteatros para adultos, para niños, las miniseries de Teatro Las Estaciones, Teatro Tuyo, Titiribida, Andante, que está recientemente terminando una producción de miniseries también para la televisión. Es decir, que han sido espacios que se han proyectado desde los artistas con el apoyo institucional y también de los medios
de comunicación masiva fundamentalmente. Y los espacios también se han sostenido desde la programación virtual. Incluso con estas miniseries, con estos productos audiovisuales, ellos han podido participar en festivales internacionales, han podido conectarse en ese circuito también porque es una producción audiovisual de calidad. ¿Cuáles han sido otras iniciativas del Consejo de las Artes Escénicas para apoyar a los artistas y para tratar de complacer a ese público que hoy todavía no puede asistir a un teatro o a una plaza cultural? Mira, los eventos se han mantenido también desde las posiciones de las redes sociales y desde los espacios virtuales, tanto en la participación de nuestros artistas en eventos internacionales como el Cervantino y otros que han ido sucediendo desde el 2020 hasta este momento, como por ejemplo Habana Vieja Ciudad en Movimiento, que se desarrolló en Cuba desde los espacios virtuales, Habana Titiritera, que recientemente lo desarrollamos. Pero igual nosotros hemos mantenido una producción de contenidos, por ejemplo, Tablas al Arco logró sacar impreso 11 libros y también esos libros están en formato digital en las redes sociales y eso también ha sido desde el apoyo institucional para poder tener una producción a la altura de estos tiempos a pesar de todo lo que implica las carencias materiales y de papel que hay hoy, pero hay 11 libros ya producidos por nuestra editorial. Tenemos revistas digitales como Toda la Danza, el Boletín Prometeo del Centro de Documentación María Lastayo, Cuba Escena, que mantiene una vitalidad también de textos críticos y otros que ayudan también a mantener en este tiempo conectado al público con la producción artística que se está haciendo desde otros espacios. Muchísimas gracias, Liyixi, por estos criterios en torno al tema de la semana. Mañana me acompañará en el estudio mi colega Yuris Nórido, quien compartirá nuestra opinión editorial en el cierre de este debate que estamos dedicando a las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Y como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo para participar si nos escribe a contra.onc@cubarte.cul.cu. o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Vamos a hacer entonces otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso nos acercamos al homenaje que desde la cultura realizan nuestros escritores artistas a propósito del aniversario 95 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La Asociación Hermanos Saiz en Pinar del Río desarrolla la jornada 13 de agosto que rinde homenaje a Fidel en su cumpleaños y a los hermanos Luis y Sergio Saiz en el aniversario de su asesinato. Nuestra corresponsal nos cuenta más. El programa online de la jornada 13 de agosto incluye conciertos, exposiciones, presentaciones literarias y transmisiones radiales en vivo. También cápsulas de tipo histórico, donde se va a abordar mucho sobre la vida y obra de los hermanos Saiz, pero también se va a abordar sobre la memoria gráfica que tenemos aquí de 35 años de Asociación Hermanos Saiz. Las propuestas artísticas serán transmitidas por los perfiles de la Asociación Hermanos Saiz y del programa radial Hecho en Casa de la emisora provincial Radio Guamá. Y también desde la plataforma Picta, que es la plataforma de contenidos audiovisuales cubanos y que las personas pueden acceder a ella, bueno, pues desde la navegación nacional, los medios de navegación nacional. En Picta estamos como HS Pinar y como Hecho en Casa, así que les estamos invitando a todos para que puedan seguirnos. Como parte del tributo a los mártires sanjuaneros asesinados por esbirros de la dictadura batistiana en el verano de 1957, un grupo de artistas pinareños donará un lienzo de gran formato al sistema de salud del municipio de San Juan y Martínez, tierra que vio nacer y morir a los mártires que inspiran la joven vanguardia artística cubana. Como un homenaje a todo ese ejército de batas blancas, a todo ese personal de la salud y a todas las personas también que de una forma u otra han contribuido a la lucha contra el coronavirus aquí en Cuba. La clausura de la jornada se realizará el 13 de agosto con un concierto especial que transmitirá por las plataformas digitales el homenaje de los jóvenes escritores y artistas pinareños a los hermanos Saiz y a Fidel Castro en el aniversario 95 de su nacimiento. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural.
Desde plataformas digitales y espacios semipresenciales se desarrolla en Villa Clara una jornada de homenaje a Fidel. Poetas repentistas se presentaron en el patio del Centro Cultural El Mejunje. Resulta el Centro Cultural Mejunje en la ciudad de Santa Clara escenario ideal para reunir poetas repentistas quienes con sus voces y la fuerza de la palabra le cantan al líder histórico Fidel Castro. En el aniversario 95 de su natalicio, muchos artistas participan de los diversos homenajes que, como este, se ha organizado de forma semipresencial y cumpliendo con las medidas sanitarias contra la pandemia. Aunque quieran distorsionar su realidad, Cuba, en los ojos de Fidel, seguirá siendo un espejo de dignidad, de resistencia y solidaridad. De Fidel no debiera hablarse en pasado. Me inspira de él su dimensión humana, no solamente su inteligencia, sino su capacidad de amar. Subió con Martí a la sierra porque sin miedo a la muerte también quiso echar la suerte con los pobres de la tierra. Otras voces del repentismo en Villa Clara y de otras regiones cubanas invocan también el legado y la presencia permanente del comandante Fidel Castro, acompañando la vida y destino de los cubanos. Yo tuve el honor un día de estar junto al hombre grato y de que escuchara un rato mi guajira poesía. Fue en la plaza de la Eía donde besó mi semblante, tuve sus grados delante, grados que valoro y cuido desde esa tarde, no olvido la imagen del comandante. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Como sucedió con otros creadores y expresiones artísticas, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz tuvo una cercanía muy particular con la literatura e importantes escritores de varias generaciones. Al cierre de esta emisión y a modo de homenaje, hacemos memoria. Algunos en su Colombia natal y en el mundo le cuestionaron a Gabriel García Márquez la cercanía con Fidel. Consideraban que esa amistad privaba al escritor de la objetividad para valorar el itinerario político del líder de la Revolución Cubana. Pero el Gabo fue un amigo fiel hasta el final de sus días y al mismo tiempo un cronista agudo. Él dejó algunos de los mejores testimonios y perfiles del ser humano que fue Fidel Castro. Un hombre cercano también a los escritores, a la literatura, con esa mirada amplia no solo a lo mejor de lo que se producía en la isla. La afinidad por la palabra y el libro fueron una de las profundas huellas en la vida de Fidel. Tal vez este amor por las letras y el conocimiento que adquirió construyó gran parte de su influencia en la humanidad y de su aguda crítica al orden mundial. Era un apasionado, cuentan los más cercanos, que cuando descubría hechos o pensamientos en un libro podía desvelarse de la inquietud y la emoción. Sufro cuando veo las bibliotecas, sufro cuando reviso una lista de títulos de todas clases y lamento no tener toda mi vida para leer y estudiar, confesó a Tomás Borges en ocasión de una larga conversación sostenida en 1992, publicada ese mismo año en forma de libro bajo el título Un grano de maíz. Una de las primeras leyes en revolución, la creación de la Imprenta Nacional de Cuba en 1959, para que la literatura estuviera al alcance de todos, nos habla de esa vocación. Con el paso del tiempo se fue afianzando a través del vínculo con los creadores, la fundación en el 2000 de Sistema de Ediciones Territoriales o el impulso de las ferias del libro por todo el país. Pero Fidel también fue seguidor de lo mejor de nuestra literatura y con los creadores tuvo una sólida amistad. En ese afán de construir un país desde la participación, el diálogo, la inclusión y donde el arte y la literatura tenían un espacio definido. No pocos lo inmortalizaron desde sus creaciones, desde la admiración o el amor. Así nos dejó en su legado la gran Carilda Oliver. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero esta luz diferente. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra. Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el homenaje en Casa de las Américas a los 60 años de fundada la UNIAC. Conocido las celebraciones por los 30 años del Complejo Cultural Heredia en Santiago de Cuba y nos acercamos a la presencia de Fidel en el entramado cultural del país, especialmente en el universo literario próximo a celebrar el aniversario 95 de su natalicio.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.